La siguiente entrevista nos deja una sensación agridulce. La parte dulce es porque al otro lado del teléfono tenemos al amigo, al compañero Roberto Domínguez, investigador, periodista, comunicador, analista político, pero también ideólogo del Plan Integral de Intervención Sociocultural Hermes. Y la parte agridulce viene por el tema que vamos a tratar, y es nada más y nada menos que esta potencial guerra que está precisamente en marcha en este momento. Y si dijéramos que la comunidad internacional no lo frena, pues probablemente en cualquier momento estaríamos delante de una conflagración, en principio local, pero que por los actores que intervienen fácilmente podría extenderse al ámbito global. Buenas tardes, Roberto. Buenas tardes. Estamos en un medio de comunicación, el tema suyo es también la comunicación, y me gustaría empezar hablando con usted acerca precisamente de este contexto bélico que se está dando en Oriente Medio, con una primera pregunta. ¿La primera víctima de la guerra es la verdad? Indudablemente que sí. La primera víctima es la verdad y lo estamos apreciando. Ahora mismo estaba comentando lo que se pudiera esperar de esta conflagración, y lógicamente se está manejando todo viéndolo muy lejano, y realmente no es así. Se está sustrayendo a la opinión pública las posibilidades de que esto se convierta realmente en una tercera guerra mundial, es decir, un escenario donde todos estaríamos involucrados, y eso desgraciadamente se está manipulando, porque hay veces que no se entiende bien lo que es el concepto de la manipulación de la información, y el ocultamiento forma parte de la manipulación. No hay duda de que se está ocultando a la opinión pública hechos trascendentales que están sucediendo, y todo se plantea en dos escenarios: los Estados Unidos y Siria. Los Estados Unidos y Siria, las cosas que, por cierto, dentro de Estados Unidos, lo que está haciendo el gobierno norteamericano, en este caso el premio Nobel, entre comillas, ese Nobel de la Paz, tomando decisiones que pueden llevar a una conflagración de carácter universal. Realmente, cuando escuchamos las noticias que vienen de Estados Unidos y sus motivaciones para iniciar esta agresión contra Siria, son de unos valores muy altos: la defensa de los derechos humanos, la defensa de los ciudadanos indefensos. Pero fíjese qué curioso, ¿no? Es un poco inmoral escuchar hablar a un inmoral de precisamente esos valores. Un país que ha intervenido a 51 países. En el caso de Siria sería la segunda vez, porque la primera fue en 1949. El único país de la historia que ha usado bombas atómicas contra ciudadanos. Precisamente también estamos hablando de comunicación, pero en este caso de una perversa comunicación en la que, si seguimos a pie de letra lo que dicen los medios de comunicación sin capacidad crítica, acabamos odiando a los amigos y amando a los enemigos. Exactamente. Se oculta, por ejemplo, el posicionamiento que ha tenido Rusia, por ejemplo, o que ha tenido China, y lo que hace es criminalizar a esos dos países que en realidad lo que se están oponiendo a la guerra. También tienen sus intereses, no quiere decir que ellos no tengan sus intereses también, pero lógicamente el posicionamiento que han tenido en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas es lo que ha impedido que esta guerra hubiera comenzado ya. Eso es así. Y eso que comentas en relación con esa falsa moral, pues lógicamente es lo mismo que esgrimieron, es que no hace mucho, que eso fue lo mismo que pasó en Irak, con las armas de destrucción masiva que al final sabíamos que no existían. Ese fue el gran movimiento que hubo en contra de la guerra, pero sin embargo el aparato mediático, el mainstream internacional, hace que eso sea lo que se esté transmitiendo, y que Saddam Hussein tenía armas de destrucción masiva, y que las armas de destrucción masiva, y se sabía perfectamente que no existían las armas de destrucción masiva. El posicionamiento que tiene el gobierno norteamericano en este momento, incluso ellos dicen que Obama va a consultar al Congreso, pero es el Congreso de un país, es que ese no es el Congreso universal. Quien tendría que preguntarse y pronunciarse sería la Asamblea Nacional de Naciones Unidas.
y ni siquiera se ha esperado a tener la información de los investigadores de Naciones Unidas que fueron allí y todavía no tienen ni siquiera el resultado de la información. Entonces se están basando en informaciones de tipo de inteligencia, y todos sabemos la baja credibilidad que tienen esas informaciones de inteligencia cuando quedaron tan mal en el caso de Irak. Ahora, por otra parte, están aplicando el mismo método que utilizaron en Irak, que utilizaron en Libia y que ahora pretenden utilizar allí. ¿Qué pasa con Rusia? ¿Qué pasa con China? En el caso de Rusia sabe perfectamente que después de Siria, ellos irán contra Irán y después, lógicamente, irán contra ellos. Con eso, ahorita mismo estaba leyendo una información que ya en estos momentos Obama va a mandar el primer grupo entrenado por la CIA que va para Siria. Es la primera célula de insurgentes entrenada y armada por la CIA. Que lógicamente eso es lo que se dice, porque hace rato que se está diciendo que ahí hay grupos irregulares que están formados por los órganos de inteligencia del exterior. Entonces, esto es una situación muy complicada y lo que uno le molesta es ver cómo esto se manipula, cómo se oculta información, y esta información no se da realmente a conocimiento del pueblo, de la población. Incluso hay dos agencias de información, la AP sí, y otra, no recuerdo el nombre ahora, que ya dijeron que está probado, que incluso los llamados rebeldes, que son realmente grupos que están financiados desde fuera, por Arabia Saudita fundamentalmente, pues ellos han reconocido su implicación en este ataque de armas químicas. Y por otra parte también se ha sabido de que se vendió, según se dice en informaciones de prensa también, el gobierno británico vendió armas, elementos químicos al propio gobierno de Assad. Entonces esto es un jueguito que, como bien tú aclaras, primera víctima ahí es la verdad, porque se oculta. Estamos hablando de una verdad que se oculta hasta en los lugares más pequeños, porque por ejemplo, si seguimos a un analista de inteligencia como es Manuel Freitas, llega a hablar incluso de guerra de cuarta generación. Exacto. En muy breves palabras, ¿podría explicarnos en qué consistiría esa guerra de cuarta generación? Bueno, pues es una guerra que precisamente trabaja con el tema de los medios, trabaja para vender una realidad virtual, convertirla en una realidad objetiva, porque lo primero que quieren conseguir es un posicionamiento en la mente del ciudadano. En definitiva, eso es lo que se persigue con la guerra de cuarta generación. Lógicamente, hoy por hoy la guerra de cuarta generación también implica intervención en las redes virtuales que existen. Es decir, de ahí recientemente se conoció cómo desde los Estados Unidos se habían introducido virus, etcétera, en ordenadores de Irán y sabotearon producciones que ellos tenían, etcétera. Se sabe también que en la antigua Unión Soviética ellos intervinieron y por esa vía y utilizaron estos elementos de guerra de cuarta generación. Y lo peor es que hay, en el ejército de los Estados Unidos tiene creadas brigadas, tiene creadas elementos que trabajan para desarrollar esta guerra de cuarta generación. Es decir, no es una guerra que sea ciencia ficción, esto es una realidad. Estamos hablando que esa guerra de cuarta generación ya no va dirigida al control de los cuerpos, sino al control de las mentes, es decir, de la visión que nosotros tengamos de la realidad. Por lo tanto, la propaganda y el terror son recursos fundamentales en esta nueva forma de hacer la guerra, cuyo campo de batalla es nuestro cerebro. Exactamente, eso por un lado, porque esto tiene dos vertientes, tiene esa vertiente y tiene la vertiente del control y el manejo es decir, de las redes. Por algo todas estas redes pasan por los Estados Unidos.
Ellos intervienen ahí en esas redes, controlan las redes, controlan las comunicaciones, y ese es uno de los problemas que le ha costado tan caro a Snowden. Ellos revelaron cómo era ese proceso. No es que decir que no, a veces se habla de que hay un programa. No, es que eso no es un programa, eso es un conjunto de programas que trabajan en ese sentido: robar información, actuar sobre la información, trabajar sobre el problema de las personas en el caso de la información, y no solamente a través de internet, porque eso se puede pensar que es un problema, que si es la internet, que si no, es que el cine, la radio, la televisión, todo eso forma parte, son elementos constitutivos de esta estrategia que utilizan de manipulación de la información. La información está en muchísimos lugares, y entonces ellos controlan el contenido mediante también el control del continente, es decir, de los medios que se dedican a eso. Ahí está la radio, la televisión. Hace muchos años que Hollywood se dedica también a ese trabajo de cambiar. Usted ve una película de Hollywood y parece que los norteamericanos ganaron la guerra de Vietnam. Y que por cierto, tanto que están hablando de que si Siria utilizó elementos químicos, no con pruebas, no han podido presentar pruebas. Ese es el problema, que aquí no se dice, que no se habla, porque el propio presidente ruso le dijo, bueno, pero si tienen las pruebas, preséntenlas, y no lo pudieron presentar. Nada de eso se dice. No, tampoco se dice que Siria no utilizó elementos químicos en Vietnam, y ellos sí lo utilizaron. Es decir, los que fueron a invadir ahí, los que utilizaron la gente naranja, que todavía está causando deformaciones, los que utilizaron fósforo vivo o suministraron fósforo vivo para los ataques que se hicieron en Gaza, los que utilizaron distintos elementos químicos en los bombardeos a Irak, fueron ellos. Entonces, ¿qué moral tú tienes para estar reclamando a los que además no puedes probar? Es algo absurdo. Incluso es que hasta el propio presidente ruso lo señala y dice, pero ¿cómo? En una guerra que está ganando el ejército árabe sirio, que lo está ganando, que se sabe que está ganando, y hombre, una de estas cosas que estas reacciones que hay es precisamente porque los elementos que están allí, que son subvencionados desde el exterior, están siendo literalmente aniquilados. Ese es el problema real. Entonces, el otro problema real es que lo que se quiere controlar ahí, igual que en otros lugares, es el hidrocarburo que hay allí. Pero además es el único país, tengo entendido que por esa zona el único país laico que queda. Efectivamente. Es Siria. Efectivamente. Entonces, sí, un conjunto de elementos que son los que se sustraen a la opinión pública. Como se sustrae a la opinión pública las manifestaciones que están habiendo en este momento dentro de los propios Estados Unidos. Dentro de los propios Estados Unidos, la coalición ANSER por todos lados, las movilizaciones frente a la Casa Blanca. Y esas informaciones se sustraen, no se le dan a la población, es decir, es el clásico ejemplo de los principios de Goebbels. Es decir, usted dice que el enemigo es Assad. Entonces los bombardeos que se van a producir ahí, los niños y las mujeres y ancianos que van a morir ahí, no, eso es Assad. Y los otros son víctimas laterales. Es una hipocresía, amigo, que no hay quien la soporte. Pues Roberto, hemos llegado al final de esta entrevista, no sin antes recomendar varios documentos sobre el tema de control y manipulación psicológico, como es La cortina de humo, una película precisamente de Hollywood, ya que usted ha citado esa empresa de construcción de realidades virtuales. Exacto. De Carlos Frade, un documento que se llama La nueva naturaleza de la guerra en la era del capitalismo global. Ajá. Y del analista e investigador Manuel Freitas, La guerra de cuarta generación. Esa es la última que leí, está muy buena. Pues Roberto, como siempre, una enorme satisfacción contar con un maestro en nuestros micrófonos. Bien, muchísimas gracias a usted por la invitación. Un abrazo.